Hola, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos a resolver este ejercicio donde todas las resistencias les puse como valor 1 kilo ohm y la tensión de la fuente es de 12 volts. Los valores los puse todos iguales para facilitar los cálculos, porque lo más importante es entender el concepto y cómo resolver un ejercicio o un circuito de este tipo. Como primer detalle se puede ver es que este circuito por ahí cuenta con dos grandes ramas, esta rama de por acá y esta rama de por acá. Por esta rama va a circular I1 y por esta rama va a circular I5. I1 a su vez se va a subdividir en I2, I3 e I4 e I5 se va a subdividir en I6 e I7. Y saliendo de la fuente tenemos la corriente total o el consumo general del circuito. Quizás a veces es muy útil redibujar los circuitos para entenderlos de manera más fácil. Yo lo que hice acá fue volver a dibujar el circuito, pero esta vez R5, que estaba puesta horizontal acá, la puse de manera vertical. De manera de poder ver claramente que la rama 1, que yo le puse ese nombre a esta rama, está en paralelo con la rama 2. Quizás al verlo así, de esta manera, es más difícil darse cuenta. En cambio, al redibujarlo, queda mucho más claro que esta rama y esta se encuentran en paralelo entre sí. Entonces, primero vamos a calcular el valor de la rama 1. Que fíjense que tiene la resistencia R5 en serie con estas dos resistencias que están en paralelo. Entonces la rama 1 es R5 más R6 en paralelo con R7. Bien, entonces los cálculos son muy sencillos porque como todas las resistencias tienen el mismo valor, dos resistencias en paralelo son igual a la mitad de cada una de ellas. Si son 3 es igual a un tercio de cada una de ellas. Si son 4 igual a un cuarto de cada una de ellas y así sucesivamente. Por lo tanto la rama 1 tiene R5 que vale 1K en paralelo con R6 y R7 que va a ser 500 ohm, porque son dos resistencias del mismo valor en paralelo. Nos va a dar que vale 1500 ohm la rama 1. Después, la rama 2 simplemente son R2, R3 y R4 en paralelo. Así que va a ser 1K dividido 3, son 333 ohm. Luego lo que voy a hacer es, la rama 1 queda en paralelo con la rama 2. Entonces la rama 1 en paralelo con la rama 2, acá sí vamos a hacer la cuenta como hacemos habitualmente a través de las conductancias, va a ser igual la inversa de 1 sobre 1500 más 1 sobre 333. Esto nos da 272,5 ohm. Entonces ya resolvimos la equivalencia de todo esto. Nos queda que le tenemos que sumar R1 porque R1 está en serie con todo esto. Sería la resistencia total. Entonces la resistencia total va a ser igual a R1 más, como dijimos recién, la rama 1 en paralelo con la rama 2. O sea, 1000 ohm más 272,5 ohm nos da 1272,5 ohm. Una vez que ya averiguamos la resistencia total del circuito, podemos calcular la corriente total del circuito, que va a ser la tensión dividido la resistencia total. 12 volt dividido 1272,5 ohm nos da que el consumo total de todo el circuito es de 9,43 mA. El siguiente paso es hallar las corrientes I1 e I5. La corriente I1, que es la corriente de la rama 2, va a ser igual a la diferencia de potencial que hay entre estos dos puntos dividido la resistencia que hay entre estos dos puntos. Lo mismo para la rama 1. La corriente I5 va a ser la diferencia de potencial que hay entre sus extremos dividido la resistencia que hay entre sus extremos. Fíjense que como están en paralelo, esta rama y esta rama, las dos están sometidas a la misma diferencia de potencial. Hay dos maneras de calcular la diferencia de potencial acá. Una sería multiplicar la corriente general del circuito por el equivalente de todo esto, que era la rama 1 en paralelo con la rama 2, o a la tensión general del circuito restar esta caída de tensión y nos va a dar
el resto, que es esta otra caída de tensión. Entonces, primero vamos a hallar haciendo el producto de la corriente general multiplicado por la rama 1 en paralelo con la rama 2. La corriente era 9,43 mA multiplicado por 272,5 ohm da 2,57 volt. Y como les decía, también se puede calcular de esta manera. La tensión de ese paralelo, yo le llamé BP a ese paralelo, sería la tensión de la fuente B menos la caída de tensión en R1. La caída de tensión en R1 va a ser I por R1, o sea 9,43, acá perdón, me confundí con las unidades, 9,43 mA, acá 9,43 mA por 1000 ohm. Esto da 9,43 volt. Entonces la tensión del paralelo va a ser igual a la fuente, que es 12 volt, menos 9,43 volt, da 2,57 volt. Los dos resultados son lo mismo. Bien, acá corregí la unidad, BR1 9,43 mA, ¿sí? Taché volt, puse miliamper. Disculpen la desprolijidad. Ahora, una vez que hallé la tensión en ese paralelo, que sería la diferencia de potencial entre estos dos puntos, o entre estos dos puntos, ¿sí? Es lo mismo, puedo hallar I1, ¿sí? Que va a ser esa diferencia de potencial dividido lo que llamábamos rama 2, que es R2 en paralelo con R3 en paralelo con R4. Entonces, ¿dónde estamos? I1, acá. BP dividido la rama 2 va a ser I1. O sea, 2,57 volt dividido 333 ohms son 7,71 mA. Y 5 va a ser la tensión de ese paralelo, pero esta vez dividido el valor de la rama 1, que era de 1500 ohms. Entonces nos queda 2,57 volt dividido 1500 ohms da 1,71 mA. Veamos lo siguiente. Si yo sumo esta corriente más esta corriente, nos debería dar la corriente total, ¿sí? Porque la corriente total se subdivide en I1 e I5. Y es lo que hago acá. Si sumo los dos resultados, 7,71 más 1,71 me da 9,42 mA. Y la corriente total había dado 9,43 mA, ¿sí? Está casi igual. La diferencia es por los decimales en las cuentas. Ahora bien, lo que podemos hallar es I2, I3 e I4, que va a ser la diferencia de potencial que hay acá, que es la misma que hay acá, ¿sí? Fíjense que hay dos cables de conexión directo, dividido las resistencias individuales de cada rama. Y como son todas iguales, todas valen un K, las tres corrientes deberían ser iguales. Entonces, vamos a tener que I2, I3 e I4 va a ser la tensión que estaba presente ahí, que era BP dividido R. Puse R como nombre genérico porque las tres valen lo mismo. Entonces sería 2,57 volt dividido 1000 ohm da 2,57 mA. Fíjense, esta vez que si yo las multiplico por 3, debería obtener el valor de la corriente de la rama 1. Perdón, de la rama 2. La corriente de la rama 2, que es I1, se subdivide en I2, I3 y I4. Eso quiere decir que si yo sumo estas tres, debería dar I1. Como las tres valen iguales, 2,57 mA, las multipliqué por 3 y me da 7,71, que es igual a I1. ¿Sí? La calculamos acá arriba recién. 7,71, acá está, 7,71 y 1. Eso quiere decir que está correcto. Ahora, vamos a hallar el valor de I6 e I7. Para eso tenemos que hallar la diferencia de potencial en este paralelo, que no es la misma que está en estos extremos porque se produce una caída de tensión en esta resistencia. Entonces, para hallar la caída de tensión sobre el paralelo, lo que podemos hacer es multiplicar la corriente que circula por la rama esta, que es I5, multiplicado por el equivalente a estas dos en paralelo, que si valen 1000 ohm cada uno va a ser 500 ohm. A esta caída de tensión la llamé BP1. Entonces, I6 va a ser igual a I7 y va a ser igual a BP1, que tenemos que hallarla, dividido la resistencia de cada rama. BP1 dijimos que va a ser la corriente de la rama 1, que es I5, multiplicado por R6 en paralelo con R7.
Esto es 1,71 mA por 500 ohm. Esto nos da 0,855 volt. Entonces, I6 va a ser igual a I7 y va a ser 0,855 volt dividido 1000 ohm, que es el valor de la resistencia de cada rama, nos da 855 microamperes. De esta manera terminamos de analizar el circuito y pudimos hallar todos los valores de las corrientes y las caídas de tensión del circuito.